Cordial saludo, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana, Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Nuevamente conectados con ustedes desde YouTube y en Facebook con Obra Primorosa, Accesorios y Bijutería, Patti Ramos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes, compartiendo otro mensaje de la Palabra de Dios. Quiero agradecer especialmente a todas aquellas personas que nos han escrito, que nos envían sus mensajes, que con la Palabra de Dios han sido edificadas, que sus corazones se han sanado, que han entendido las profundidades de la Palabra de Dios, las sanas doctrinas que impartimos o enseñamos a través de este ministerio, y estamos muy bendecidos por todos estos comentarios tan positivos que cada uno de ustedes nos comparten alrededor del mundo entero. Muchas gracias, envío a cada uno de ustedes Shalom. La palabra Shalom significa paz, prosperidad, sanidad, abundancia, bendiciones en todas las áreas y sobre todo la presencia de Dios en cada uno de sus hogares y en cada una de las vidas de ustedes. Qué bueno estar conectados nuevamente desde Colombia. Nos encontramos en la ciudad de Medellín y vamos a iniciar con la oración, porque la oración es fuente de poder y cuando oramos nos conectamos con el cielo. Abba Padre, te damos gracias por este nuevo tiempo de alabanza y de compartir la palabra de Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y gracias por todo lo que harás. Fluye, Espíritu Santo, en este lugar a través de mi boca y que seas tú poniendo palabras que lleguen a lo profundo de cada uno de estos corazones, de esta teleaudiencia y de todos estos seguidores y seguidoras de la palabra de Dios a través de tu ministerio, que por tu misericordia nos has dado para levantar, para sanar y para enseñar la palabra de Dios. Gracias. Yo me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo tomando control de mis emociones, de mi corazón y de todo lo profundo de mi ser, para que seas tú fluyendo a través de mi boca y que no sea yo, sino tú a través de mí. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Bueno, muy bien. Estamos hoy reunidos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y hoy hemos, por la misericordia de Dios, preparado un mensaje que yo sé que va a desarraigar algunos conceptos equivocados de muchas cosas que tal vez tenemos en cuanto a la parte que nos corresponde de perdonar y cómo hacer un proceso verdaderamente y genuinamente de la palabra perdón, cómo lo llevamos de la palabra a la acción y cómo hacemos práctica esa palabra del perdón. Vamos a mirar también a fondo qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y qué es lo que Él pide a sus hijos como cristianos y como estos soldados que militan en la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Veamos entonces, para iniciar, vamos a comenzar con el título de esta conferencia o de esta enseñanza es Debido al Perdón, y vamos a tratar acerca de cómo perdonar, qué consecuencias trae no perdonar. Sé que hay muchos mensajes en YouTube y en cualquiera de las plataformas digitales, tú puedes encontrar muchos mensajes de perdón, pero el perdón es muchas veces para algunas personas es difícil de llevar a la práctica porque perdonar no es fácil. Para perdonar se necesita la guía del Espíritu Santo, para perdonar necesitamos mucho más que decirlo, necesitamos la voluntad de hacerlo, y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de qué peligros trae el no perdonar y las consecuencias que trae el no perdonar, y vamos a basar este mensaje en la palabra de Dios. Vamos a ver que muchas personas están trabajando en una organización, están trabajando en empresas, están trabajando en diferentes lugares, están haciendo muchas cosas, están trabajando para personas de alto nivel, con poder, tienen muchas cosas, digamos, para ofrecer a los demás, pero en cuanto a la parte
digamos, talentos, cualidades, diferentes cosas que pueden ofrecer a los demás, pero en su corazón hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha falta de perdón. Son personas que están bloqueadas por una situación que ocurrió en su niñez, en su juventud o en su vida adulta, y eso los ha llevado a ser personas duras, personas intransigentes, personas que, como se dice, no dan el brazo a torcer ante nada, ni ante Dios, ni ante los demás, y es porque su corazón está endurecido por una ofensa que algo ocurrió, alguien hizo en su vida, y eso endureció ese corazón. Y es por eso que vemos personas que se colocan muchas corazas, como la tortuga, que tiene una coraza fuerte que impide que, digamos, la pueda penetrar o la pueda, digamos, un animal feroz comer fácilmente a esa tortuga, porque tiene una caparazón bastante dura que impide que penetre sobre la carne de esa tortuga. Y es así mismo como lo estoy poniendo a manera ejemplar, como muchas personas tienen su corazón endurecido, tienen su corazón con unas corazas, con unos blindajes, con unas paredes, con unas murallas que les impiden ser personas felices y personas que amen a los demás, porque en sus corazones hay una ofensa, hay unas raíces de amargura, hay una falta de perdón, y eso impide que nosotros podamos ser personas totalmente libres y fluir en cualquier área donde estemos, sea laboral, ministerial, como pareja, como madre, como hijos, como padres tienen ofensas contra los hijos contra los padres, y eso está ahí guardado en los corazones y no han hecho un verdadero proceso de perdón, porque las personas no lo saben hacer, o porque muchas veces no es fácil decir voy a perdonar, llevarlo de la palabra a la práctica. Es más complicado, pero no imposible, porque Dios deja escrito en su palabra que debemos perdonar a sí mismo como Él nos perdona a nosotros. Entonces la prédica se llama Debido al Perdón. Esta es una ministración al alma, a nuestra alma. El alma está compuesta de mente, voluntad y emociones. La mente es toda la parte de los pensamientos, la voluntad es querer hacerlo, y las emociones es sentir las cosas cuando las estoy haciendo. Entonces el título es Debido al Perdón, y vamos a ver las aguas cristalinas, aguas que ya pasaron también, habla el Señor. Vayamos a Gálatas capítulo 4, tú lo puedes leer ahí en Gálatas capítulo 4. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios en cuanto al perdón, cómo debemos manejar este tema tan importante del perdón. Y Gálatas 4, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, y la palabra de Dios es cortante, es penetrante, más que toda espada de doble filo. Y dice entonces en Gálatas capítulo 4, ahora somos hijos de Dios. Dice, lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo, o sea, los aires, nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer a la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá querido. Papá, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Entonces dice aquí que nosotros nos comportábamos como esclavos, estábamos totalmente dominados por los espíritus que gobiernan el universo, es decir, las potestades que están en los aires,
porque en los aires, en estos aires que nosotros respiramos, tenemos 3 cielos, que es el cielo atmosférico, donde están las nubes, que es el que podemos mirar todos los días, y tenemos el segundo cielo, que es donde está el universo, donde están los planetas, donde están las huestes espirituales de maldad, donde están los demonios, y donde está la guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los demonios que combaten para... es una guerra que se libra todo el tiempo, a todas horas, porque los ángeles de Dios están a favor de los hijos de Dios y los demonios están tratando de controlar y esclavizar a la humanidad, como lo podemos ver. Entonces, en el tercer cielo está el trono de Dios, que podemos ya conocerlo profundamente, que en ese lugar está el trono de Dios, que es en el tercer cielo, donde las personas no pueden llegar tan fácilmente, sino es a través de la oración y la intimidad con Dios. Entonces vemos que muchas veces estamos siendo controlados por espíritus de rencor, de odio y de muchas fuerzas del enemigo, como lo dice aquí la palabra en Gálatas capítulo 4, que estos espíritus que gobiernan en el aire, esas potestades es poderes de las tinieblas que gobiernan y que están ahí presentes, muchas veces impiden que las personas lleguen a un genuino arrepentimiento y que puedan llegar a profundizar en una intimidad con Dios y con su palabra. Así que vemos que esta guerra, como dice la palabra de Dios, no es contra personas, no es contra la carne, ni contra la sangre, es decir, contra seres humanos, sino contra todo lo que opera dentro de ellos, gobernados por diferentes espíritus que los llevan a no perdonar, a tener rencor, a tener rencillas, a tener todo el tiempo una contienda con los demás o consigo mismo. Y es por eso que Jesucristo vino a liberar a los cautivos, y entre ellos Él me liberó a mí también, y todos estamos en un proceso. Algunos no han entrado en ese proceso porque simplemente no le quieren abrir su corazón a Jesucristo para que los gobierne, para que los limpie, para que los transforme y los cambie, y estas personas son las que podemos ver actuando en diferentes formas, haciéndole daño a su prójimo. El prójimo es la persona que tienes a tu lado, independiente si es tu familiar, tu pareja o alguien desconocido o conocido, es tu prójimo, la persona más cercana que tú tienes. Y es por eso que vemos que muchas personas les cuesta demasiado hacer un proceso de perdón, y vamos hoy a entender más profundamente qué consecuencias tiene el no perdonar, qué consecuencias tiene el guardar rencor, el tener ese odio y esa rencilla, esas raíces de amargura con los demás. Entonces lo leímos en Gálatas, que ya somos hijos, que ahora somos hijos de Dios. En la palabra, al leerla, al escudriñarla, hay una reflexión que Dios nos habla a través de Isaías 41. Él nos invita a tener esa paciencia, a no tener miedo, porque el perdón significa perder, pedir y pasar. Cuando decimos que el perdón significa perder, es porque tú vas a perder tu dignidad, o muchas veces pierdes tu coraza, o vas a perder tu orgullo, o vas a perder tu pleito o tu pelea. Cuando pedimos perdón, aparentemente le estamos demostrando a la otra persona que estamos humillados, o que perdimos una guerra, una batalla, un pleito, una contienda, pero realmente el que perdona se libera, y el que pide perdón es más sabio, dice la palabra de Dios, porque nosotros cuando pedimos perdón realmente aparentemente es como una humillación, es como que perdimos, como que estamos de alguna manera doblando, como se dice, nuestro brazo a torcer, pero realmente estamos siendo sabios, porque el que perdona se libera, y cuando la persona pide perdón es sabia e inteligente también. Entonces vemos que es debido al perdón que Jesús fue a la cruz. Elijan la verdad y síganla. Yo elijo hoy perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús me llama a perdonar. Es debido al perdón que Jesucristo fue a la cruz del Calvario.
es debido a que nosotros, toda la humanidad, habíamos incurrido en pecado contra Dios, y Dios no puede simplemente vivir en el pecado ni con las personas que lo practican, y es por eso que Jesucristo fue el mediador entre Dios y nosotros, y es por eso que Él fue a la cruz, debido a que era necesario una redención, que significa un perdón que Dios otorgara a nosotros los humanos, y de esa manera podernos volver a reivindicar con Dios y tener una comunión con Él como padres e hijos. Vamos a ver que esculcar el pasado me lastima, que hay personas que se van a ir a la eternidad sin la visa, sin una visa, es decir, sin un pasaporte, sin una entrada al cielo, porque ellos simplemente decidieron en sus corazones que no querían perdonar, que ellos se sentían bien así como estaban y que simplemente no iban a perdonar. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nosotros no perdonamos, tampoco merecemos ser perdonados por Dios. Hoy yo elijo perdonar. El perdón se debe dar y recibir también. Si tú incurriste en una falta, es importante que pidas perdón genuinamente, con un corazón arrepentido, con anhelos y deseo de cambiar, porque cuando nosotros pedimos perdón no lo hacemos solamente por quedar bien, lo hacemos porque necesitamos ser liberados de esa ofensa, y porque cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta, dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, vemos que en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, tú vas a leer algunas citas bíblicas que yo voy a dar por el tiempo, porque algunas citas bíblicas son de un texto bastante amplio y tomaría todo el tiempo de la prédica o de la enseñanza, y quiero ahondar y quiero avanzar en este tema tan importante y tan profundo. Entonces en 2 de Crónicas 7:14 habla sobre la humillación, que si se humillare mi pueblo, y Dios le pide al ser humano que se humille, le pide a las naciones que se humille, le pide a los países que se humille, le pide a los presidentes que se humille, porque si ellos se humillan ante Dios, Dios los va a exaltar. Por eso vemos las grandes guerras, los grandes conflictos en la tierra entera. Hoy en día estamos afrontando este problema del coronavirus y estamos en medio de algo que se está gestando a nivel espiritual, porque realmente de fondo hay otras cosas que se van a comenzar a implementar y que se van a comenzar también a declarar, a decretar o a organizar o a implementar. Implementar es colocar como una nueva atmósfera en la tierra, porque estamos en el 2020 y yo le digo a las personas que se me acercan, porque hay personas que quieren que tú les digas que todo va a estar bien, que todo va a estar maravilloso, pero dice la palabra de Dios que los tiempos son peligrosos, y dice la palabra de Dios que los tiempos finales van a ser bastante caóticos, van a ser bastante difíciles de afrontar la humanidad entera, porque debido al pecado, debido a la matanza de los niños en los vientres, debido a la adopción de parejas gay a los niños, y debido a los abortos, y debido a que han permitido y han confirmado matrimonios gay, adopciones, abortos, debido a que han permitido todo ese tipo de libertinaje, debido al pecado mismo, Dios ya ha decretado juicio sobre la tierra. Es por eso que nosotros ya no estamos para jugar al orgulloso, a la orgullosa, al vanidoso, a la vanidosa, sino que ya tenemos un poco de tiempo para arreglar nuestras cuentas con Dios. Y quizás muchas personas quieren prédicas donde se anime a otras cosas, de la brillantez, de los lujos, o de ganar mucho dinero, o de cómo volverte rico, o de que Dios te va a bendecir. Y el Señor dice en su palabra, y en el Apocalipsis tú lo puedes leer, que los tiempos que vienen para la tierra son muy difíciles y no van a ser mejores. Así que hoy, si tú tienes una ofensa, si tú tienes allí algo reservado, algo guardado en tu corazón contra otra persona, si yo tengo algo guardado contra otras personas, alguien, debo perdonar, debo soltar eso, porque esto me va a traer a mí unas consecuencias si yo no perdono. Si se hunde el barco, tú te hundes con él. Entonces vemos que muchos matrimonios simplemente han tomado la decisión de no perdonarse,
entre las parejas, cuando ha habido una infidelidad, cuando ha habido un adulterio de parte y parte, de la mujer adulteró, el hombre adulteró, tuvieron otras parejas, ambos, pero quieren continuar con el matrimonio, pero también con los amantes. Y en ese caso deben tomar una decisión de fondo, seria y de raíz, de cortar con el pecado de adulterio para empezar un proceso de restauración donde ambos se pidan genuinamente, sinceramente perdón y lleguen a un común acuerdo de comenzar a limpiar sus corazones, porque cuando hay adulterio es porque hay una raíz profunda en los adúlteros y esa raíz es una iniquidad que tienen estas personas que las lleva siempre a estar en el adulterio, que es ser infieles a su pareja con la cual hicieron un pacto en el matrimonio. Entonces, si se hunde el barco, se hunde también el matrimonio, se hunden los hijos, se hunde todo, se hunde la empresa, porque alguien tomó la decisión de desviarse del camino. Muchas veces pensamos, yo hago esto, pero esto no me va a traer ninguna consecuencia, yo hago esta infidelidad acá, pero eso nadie lo va a saber, nadie me va a cuestionar, ni nadie me va a confrontar y yo voy a continuar adelante, pero resulta que el pecado brota, porque el pecado es como un huevo. Te voy a poner un ejemplo. La serpiente tiene unos huevos y esos huevos están ahí. Y aparentemente esos huevos están ahí, pero esos huevos están gestando una nueva víbora. El pecado es igual que los huevos de la serpiente. Están ahí y se están desarrollando de a poco para luego dar a luz una víbora. El pecado es igual. El pecado tú lo cometes, pero te va a morder y ese pecado te va a envenenar. Y es por eso que muchas personas dicen estas palabras: yo nunca voy a perdonar lo que me hicieron. Otros dicen: nunca que me pidan perdón, pero yo nunca voy a perdonar, ni nunca voy a pedir perdón. Entonces esas personas mueren en el rencor y aun cuando ya están en sus últimos momentos, en el hospital, en las urgencias, como se dicen, agonizando ya para morir, decidieron cerrar su corazón al perdón y esas personas no pueden ser perdonadas tampoco por Dios porque ellos se creyeron más grandes que Dios de no querer perdonar. Dios dice: perdona las ofensas así como nosotros. Dice que el Padre nuestro dice: perdónanos nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces el perdón se debe dar y también pedir. Dice el Señor que si cancelamos los dichos y las palabras, volveremos a vivir en paz. Hay muchas cosas que quiero compartir a través de este mensaje. Hay mucha unción en este lugar, hay mucha presencia del Espíritu Santo, por eso los que están acá pueden sentir mucho fuego, mucho calor que se está en este momento desarrollando acá, o se está sintiendo esa presencia de ese fuego, y es porque la presencia del Espíritu Santo está fluyendo poderosamente. El negocio del rencor no es bueno. Aquella persona que dice: no voy a perdonar porque simplemente quiero guardar todo este veneno, morir con el veneno, y personas toman esa decisión, pero no es un buen negocio, porque cuando nosotros no perdonamos, de ahí se desprenden las grandes enfermedades como la artritis, que es cuando las personas comienzan a ver sus huesos que se tuercen. Cuando no perdonamos, las personas se envejecen más fácil. Cuando no perdonamos, viene esa amargura y esas raíces y esas palabras duras, esas miradas sin amor, vienen esas actitudes despreciantes o despreciativas, o esa forma de hacerle desplantes a los demás. Es porque en nuestro corazón hay raíces de amargura, y las raíces de amargura son iguales a esos árboles que tienen muchas ramas de diferentes tamaños, y las raíces de amargura se van profundizando cada día más en nuestro corazón, como los árboles cuando van profundizando sus raíces hacia el fondo de la tierra. Las raíces de amargura son iguales, son como troncos que se van volviendo cada día más gruesos, más grandes en nuestro corazón. Y es por eso que cuando nosotros perdonamos genuinamente, que es genuinamente de corazón, no es
decir que yo te perdoné, sino perdonar de corazón. Es cuando nosotros le decimos a la otra persona, me ofendiste, me dañaste, me hiciste perder mi credibilidad, mi honor, mi nombre, me saqueaste, me usurpaste, me vulneraste, me aplastaste de muchas maneras. Pero yo hoy decido perdonar. Y algo que el Espíritu Santo me mostraba en mi corazón hace muchos días atrás es que cuando una persona traiciona a otra, le está dando lo que esa persona tiene en su corazón, que es de la abundancia de su corazón da, de la abundancia de su corazón habla. Y es por eso que muchas personas deciden que no quieren perdonar a los demás, porque se sienten con la autoridad y con el poder de ser más que Dios, como jueces que pueden aún declarar sobre una persona que no la van a perdonar. Entonces, hoy vamos a ver más profundamente esta parte. El negocio del rencor no es bueno. ¿Y por qué debemos perdonar? Algunos dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que perdonar? Tengo que perdonar porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo tengo que hacer. Y si Dios dice que yo tengo que perdonar, yo lo tengo que hacer porque Dios lo dice y yo lo tengo que hacer porque es un mandato divino. No es si yo quiero, no es si a mí me da la gana, no es si a mí me da la voluntad de hacerlo, sino que Dios dice que debemos perdonar como Él nos perdona. Cuando tú cometes una falta, tú pides perdón a Dios y tú crees y confías que Dios te ha perdonado. De igual forma, cuando tú cometes un error y pides perdón, otra persona puede decirte, no te voy a perdonar, y tu corazón realmente queda con un shock porque no esperas que otra persona te diga que no te va a perdonar nunca. Hay parejas que han sufrido diferentes tipos de ataques y ellos se han dicho el uno al otro, no te voy a perdonar nunca, y ahí están las raíces de amargura, y las personas y los hijos también comienzan a tener esas raíces de amargura, que es cuando los hijos también comienzan a ser de alguna manera atacados por el enemigo, porque sabemos que el enemigo está en los aires y él está buscando personas a quien controlar. Y cuando tú no perdonas, tú estás siendo controlado por fuerzas demoníacas que te impiden ser una persona libre. Dice Santiago 5:9 y dice Santiago 5:16, tú lo puedes leer, sed pacientes y orad. Y cuando nosotros en Santiago 5, veamos, Santiago 5, qué lindo es la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, estamos en medio de esta predicación tan hermosa. 5:9, lo voy a leer para todos ustedes, 5:9. 5:9, dice la palabra de Dios. No se quejen unos de otros, para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Dice que no nos quejemos los unos de los otros, porque Él es nuestro juez y Él pronto viene. Entonces no podemos en esta temporada darnos el lujo de no perdonar, de estar enojados los unos contra los otros. Y yo te voy a contar un sueño de revelación que tuve. Yo podía ver que en los aires hay unas potestades muy gigantes, y en ese sueño de revelación yo podía ver un ventilador gigante en todo el aire donde yo estaba moviéndome con mi hijo. Yo lo tenía él cargado y en este sueño de revelación yo estaba en un parque común y corriente, digamos, viendo alguna actividad en un parque, y de repente en una patrulla de la policía se bajaron unos policías y iba a haber como un allanamiento, alguna cuestión, y como debemos evitar problemas y como debemos evitar enfrentamientos o balaceras o tiroteos, entonces yo decidí irme con mi hijo y fuimos como por una urbanización para yo buscar ya la salida de ese parque. Y de repente uno de los policías cargó a mi hijo y él tenía el casco y todas las cosas, su indumentaria de policía, pero de repente su rostro comenzó a cambiar y se volvió oscuro y se comenzó a volver una persona delgada, oscura, y que no tenía unas buenas intenciones, sino como de hacerle daño al niño. Entonces yo cogí a mi hijo y lo volví a abrazar y me lo llevé cargado. Y en
en ese conjunto residencial habían muchos edificios con muchos apartamentos, y yo pedí ayuda a esas personas que yo veía por las ventanas y les decía, ayúdenme, ayúdenme, porque yo veía que había como un ataque hacia nosotros. Yo les decía, ayúdenme, ayúdenme, pero nadie me ayudaba, porque todos esos que estaban en ese conjunto o en ese edificio pertenecían a una organización de personas que tienen su título profesional, pero que trabajan para una organización en diferentes cosas fraudulentas, haciendo diferentes trabajos, porque tienen diferentes profesiones y los contrataban para diferentes fines, para diferentes cosas delictivas y fraudulentas. Y yo decía a esas personas, ayúdenme, ayúdenme, y dentro de esas personas que yo pude ver en el sueño, habían personas que yo conozco actualmente, que las he podido ver en diferentes formas y en diferentes lugares. Y yo les pedía permiso para que es decir, que me ayudaran, les pedía permiso para pasar para el otro lado del edificio, y resulta que todos trabajaban en una organización. Habían ingenieros de sistemas, habían psicólogas, habían abogados, habían arquitectos, había todo tipo de personas que trabajaban en diferentes cosas en esa misma organización. Y yo le decía a uno de ellos, ayúdeme, y él me decía, usted ya me conoce, o sea, como queriéndome decir, usted me ha visto, no me conoce ni mi nombre ni nada, pero yo trabajo para esa organización. Es decir, que me sentía rodeada de personas que estaban en un mismo pensamiento, trabajando para una organización, haciendo diferentes cosas fraudulentas para, digamos, poder sacar avante algunos compromisos o algunos tratos o algunos trabajos para otras personas, diferentes cosas que se necesitaran, ellos las hacían utilizando su título profesional. Entonces no encontraba la solución y salí de ese edificio. Yo estaba como un pájaro, volaba en el sueño, yo parecía como que era un pájaro que volaba, pero tenía a mi hijo abrazado, cargado, y pudimos salir de ese edificio por el techo, pero yo pedía a Jesús, pedía a Dios que me sacara de ese lugar, y Él me abrió una puerta en el techo y salimos de ahí. Pero cuando quería salir de ese lugar, encontré como una máquina gigante parecida a un ventilador grande que giraba y levantaba mucho viento y hojas de los árboles, y quería absorbernos con mi hijo pequeño, que es pequeño todavía, y esa máquina nos quería absorber como un ventilador cuando quiere absorber cosas. Y por donde yo me movía para salir de ese aparente ventilador, por los lados quería salir, ese ventilador se movía y se movía para todos lados donde yo quería salir, bloqueándome la salida con el niño. Y pude entender que las potestades de los aires que manejan personas, cuando nosotros no perdonamos, esas personas simplemente que no tienen a Dios comienzan a activar muchas potestades, poderes de las tinieblas, porque simplemente hay rencor, hay odio, hay falta de perdón, y te lo voy a explicar de una forma más clara. Vemos que en la historia de Esaú y Jacob eran dos hermanos. Esaú era carnal, un hombre de un temperamento muy fuerte, y Jacob le usurpó la primogenitura, que es el primer lugar para recibir la bendición de los padres, del padre. En este caso, el padre es el que declaraba la bendición sobre el hijo primogénito, y esa primogenitura la quería Jacob, que era el menor. Entonces ya tú puedes ver la historia para no ahondar mucho ahí por el tiempo. Entonces Jacob se la usurpó a su hijo, a su hermano mayor, y este joven Esaú quedó muy ofendido, con rencor, con odio y con ganas de venganza contra su hermano Jacob. Pero vemos que el padre, a través de un engaño que se gestó ahí, que Jacob se vistió como si fuera su hermano Esaú para recibir la bendición del padre. Entonces esto ocurrió, y hubo un rencor, y hubo una rencilla, y hubo una falta de perdón de Esaú hacia Jacob. Tú lo puedes leer y profundizar. Y vemos que Esaú ideaba estrategias para cazar el alma
y aún matar a su propio hermano porque tenía odio, venganza, rencor y falta de perdón hacia él. Y aunque le decía palabras bonitas en su corazón, él quería hacerle daño y matarlo porque no lo había perdonado de corazón por lo que él había hecho. Así ocurre muchas veces que personas se acercan a nosotros y nos dicen de palabra: te quiero pedir perdón, te fallé, te hice daño, perdóname, pero en su corazón no lo están haciendo sinceramente, lo están diciendo porque tienen una estrategia, porque quieren hacer otras cosas, porque cuando nosotros pedimos perdón es porque estamos realmente arrepentidos y nos hemos apartado del pecado o de querer hacerle daño a esa persona. Entonces, volviendo otra vez al sueño de revelación, pude ver que esas potestades nos querían absorber al niño y a mí, y pude ver que mi hijo, que es un niño que Dios lo tiene para grandes cosas, él decía dentro del sueño, y tenía un bolso rojo al lado así, como cruzado así, un bolso rojo, y se lo quitó y dijo estas palabras: es debido al perdón. Es por eso que esta prédica se llama Es debido al perdón, porque es debido al perdón que si nosotros no perdonamos, tampoco podemos recibir el perdón de Dios. Y es debido al perdón que Jesucristo fue a la cruz. Y es debido al perdón que suceden muchas cosas buenas o malas. Si tú perdonas, suceden cosas buenas, y si no perdonas, suceden cosas malas. Y podía entonces sentir que en ese sueño de revelación Dios me estaba hablando que era necesario perdonar de todo corazón todas aquellas ofensas de personas, de situaciones y de acontecimientos que hayan de alguna manera sesgado o rasgado mi corazón o el de alguna persona. También lo aplico para ti. Si tienes una situación que te rasgó, que te sesgó, que te hirió, que te penetró profundamente a tu corazón, también tienes que tomar la decisión de perdonar, porque esas fuerzas que podías sentir en esa máquina, en ese gran ventilador, era un ventilador gigante que estaba en todo el aire y no me dejaba pasar con el niño. Y eso significa que cuando no perdonamos, esas potestades del aire, esos demonios impiden que pase tu bendición a ti. Y es por eso que hoy te quiero ministrar con sabiduría, porque personas lo saben, que cuando Dios me da sueños de revelación, como lo hacía con José en la Biblia. José era un joven, pero Dios le revelaba en sueño cosas que iban a ocurrir, o que Dios quería manifestarse a través de esos sueños para decirle diferentes cosas y él pudiera de alguna manera desarrollar su ministerio. Se llaman sueños de revelación. Es un don, es un regalo de Dios, existe y Dios se lo ha dado a personas. Él me libera, Él me sana, Él me restaura. Nadie nos puede liberar, nadie nos puede sanar, nadie nos puede restaurar si nosotros no tomamos la decisión de perdonar. Yo puedo ir a una iglesia cristiana, yo puedo decirle a un pastor, a una pastora, a un ministro, a una persona ungida, los más ungidos que hayan, que me sane, que me restaure, que me libere, pero si en mi corazón yo no perdono, Dios no me puede liberar, sanar ni restaurar. Yo tengo que soltar. Hay una palabra en la Biblia que dice, como las aguas que pasaron. Como las aguas que pasaron son esas aguas que podemos ver que cuando un río, las aguas corren, ya las aguas no se pueden retroceder. Cuando ha pasado una historia en tu vida y en la mía, ya no la podemos retroceder para dejarla ahí o para decir que no pase. Ya pasó. Entonces dice el Señor que como las aguas que pasaron, nosotros tenemos que olvidar. No es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y es por eso que en esta hora yo te quiero ministrar. Es importante que nosotros perdonemos. Si tú tomas la decisión de perdonar, tú te vas a liberar. Yo me voy a liberar y vamos a liberar a nuestras familias y vamos a liberar a todas esas personas que tenemos cautivas por el rencor. El perdón es de personas sabias e inteligentes. Con la palabra de sanidad que yo doy, sano y me libero. Entonces, personas me dicen, yo tengo esta situación, es fuerte. He recibido muchos ultrajes, he recibido robo, he recibido diferentes cosas, me queda imposible perdonar, pero Dios dice, perdona para que seas perdonado. Perdona para que seas perdonado. Cuando tú perdonas, tú te liberas y liberas a muchas personas. Familias enteras están sumidas. Sumidas es que están metidas en medio de
muchos capítulos de ofensas, muchas cosas sin perdonar, y esas personas, esas familias enteras se están consumiendo en diferentes enfermedades. La falta de perdón nos trae muchas enfermedades físicas, nos traen muchas depresiones, la falta de perdón nos trae falta de gozo. Las personas que no perdonan son personas que les cuesta sonreír, que les cuesta dar un abrazo, que les cuesta decir una palabra linda, porque en sus corazones hay ofensa, y cuando hay ofensa es porque tú no has perdonado de corazón. En Primera de Corintios 13 se habla acerca del verdadero amor. La puedes leer. ¿Y qué pide Dios con respecto al amor? Vayamos allá, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a leer esa tan linda cita bíblica de Primera de Corintios y cómo Dios pide que sea el amor entre nosotros. Muchas personas dicen yo te amo tanto, pero en sus corazones no hay verdadero y genuino amor, porque el amor viene de Dios, y una persona que no tiene amor es porque no ha conocido a Dios, dice la palabra. Está haciendo bastante calor aquí en el estudio, por eso puedes ver que estoy acá con el cabello bastante así como dándome un poco de aire. El amor verdadero. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. O sea, dar ofrendas, dar mercados, ayudar a la monjita, al cura, al papa, a todo el mundo. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. El que ama siente paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie habla de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar era de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De todas esas tres, la más importante es el amor. Dice el Señor que de nada te sirve dar ofrendas, dar regalos, ir a muchas partes, hablar de Dios, si no tienes amor en tu corazón. Porque el amor es lo único que va a quedar en el último tiempo. Dice la palabra de Dios que por el amor nos van a conocer. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no pueden amar a su prójimo. Y cuando nosotros amamos, debemos amar al prójimo porque es al que estamos viendo. Tú no puedes decir que amas a Dios que no ves. Cuando no amas a tu prójimo, ¿a quién puedes ver? Dice la palabra de Dios. Y ya para ir redondeando, debiendo ser ya maestros, todavía nos comportamos como niños, fluctuantes entre dos cosas.
Entonces vemos que la silicona pega por un tiempo y se gasta, se despegan las cosas, pero el amor todo lo cubre, aún las faltas. Entonces yo quiero volver a lo inicial. Dios nos llama a todos a perdonar. Perdonar no es debilidad, como algunos piensan. Yo perdono y me va a ver como una persona débil. Yo pido perdón y ya me derrotaron. No, tú ganas porque tú ganas tu paz, tú ganas tu perdón con Dios y ganas sobre todo salud. Porque cuando perdonamos, un morral, un fardo, una maleta que llevamos en nuestra espalda, que cargamos por la falta de perdón, esa maleta, ese fardo, ese peso se va. Yo te recomiendo que te veas una película que te va a ayudar muchísimo en este tema. Se llama El progreso del peregrino, donde habla las etapas de un cristiano. Vemos entonces que hay mucha gente que ha quedado en tinieblas por no perdonar y ellos son raquíticos espirituales. Vemos personas que leen la Biblia día y noche, la leen, la saben de pasta a pasta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se saben todo, pero ellos no han perdonado a personas, situaciones, historias que ocurrieron en sus vidas. Y ellos, aunque parecen cristianos, no lo son realmente porque no han podido hacer un proceso de perdón. Un proceso es ¿qué? Un proceso es cuando nosotros tomamos la decisión de entrar como la máquina cuando está haciendo el pan. Todo es un proceso para llegar al pan, a que el pan pueda ser comestible, todo ese proceso de la masa para llegar a ser pan. El proceso del perdón no es de la noche a la mañana, pero tú tienes que tomar la decisión de perdonar y de hacerlo tú de corazón por tu bienestar y tu salud espiritual. Entiendo que Dios me sanó y que me restauró y así lo debo hacer con otros. Si Dios a mí me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Aunque las ofensas hayan sido grandes y duras, porque hay personas que han dicho, voy con esta guerra hasta la muerte. Y esas personas, como lo declararon con su boca, así se cumple. Hasta la muerte van con esa guerra en su corazón sin perdonar. Y se abren las puertas del infierno para recibir a todos aquellos que no perdonan. El hierro con el hierro se afila. Vemos que hay historias donde muchas cosas han ocurrido fuertes y nosotros pensamos dentro de nuestro corazón, ¿por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me humilló de esta manera? ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué se fue con otra mujer? ¿Por qué simplemente esta persona decidió darle la espalda al matrimonio? ¿Por qué se fue con alguien más teniéndome a mí? Etcétera. O el hombre pregunta por qué mi esposa se fue con otro hombre y es simplemente porque habían cosas sin solucionar en el interior de esa persona. Recordemos que las personas dan de la abundancia de lo que tienen en su corazón. Así que cuando hay un proceso de perdón, la persona no es que va a volver a ser la misma o que va a confiar de repente en ese otro ser o que va a meterse ya de nuevo a una intimidad con esa otra persona o esas personas que la hirieron o lo hirieron, sino que simplemente la persona perdona para quedar en paz con Dios y con los demás y seguir su vida y su camino. No quiere decir que entonces en casos donde personas dicen, bueno, esta pareja me fue infiel, entonces yo lo perdono y es para que volvamos. No, porque hay momentos en que realmente Dios lo único que quiere es que perdonemos y que dejemos a la otra persona libertad espiritual y nosotros seamos libres y cada uno sigue por su camino. En ese caso hay que aplicar la sabiduría. Padres que no perdonan a sus hijos, Efesios 4:25 al 32, y la autoridad máxima nos perdona, o sea, Dios nos perdona y nos llama hacia el perdón. Él nos da perdón, nosotros debemos dar perdón. Nos debemos sentir orgullosos de hablar del Señor. Es bonito hablar de la palabra de Dios, pero hablarla con un corazón sano, con un corazón puro, con un corazón sincero, porque Dios sabe y conoce tu corazón, conoce mi corazón, y aunque podamos hablar de muchas cosas, Dios sabe todo lo interno del corazón y las intenciones con las que estamos hablando las cosas. Vale más perdonar que pelear, porque realmente cuando peleamos, hay peleas que nunca terminan.
Y hay personas que son demasiado altivas, altaneras, orgullosas, prepotentes y que lo único que dicen es que no se van a dejar ganar de nadie, que ellos van a ganar, que ellas van a ganar todas las luchas y todas las peleas y todas las contiendas. Ellas tienen o ellos tienen un espíritu, se llama un complejo de superioridad. Un complejo de superioridad es cuando la persona se cree superior a los demás. Entonces, cuando esas personas se creen que no se dejan de nadie y yo las escucho y dicen, no me voy a dejar de nadie, no voy a dejar que nadie gane, no voy a dejar que nadie me pisotee, no voy a dejar que nadie pase por encima de mí y nunca tuercen el brazo ante nadie. Así se estén muriendo, así se estén enfermando y así se estén ellas mismas cavando un hueco en la tierra para ellas mismas o ellos mismos cavar su propia tumba. Dicen que lo van a hacer simplemente porque tienen ese complejo de superioridad, que es cuando la persona no se quiere dejar doblegar ni dominar de nadie. En el día de la prueba clamé a ti y tú me sanaste, tú me salvaste, tú me liberaste. Lo puede leer en Romanos 10, 8, 13. Todos pueden ser salvos. Yo te doy gloria y honra, Señor, por este mensaje, porque es tuyo. Y la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. El débil debe decir, fuerte soy, para hacer las cosas que Dios me llama a hacer, que Dios me invita a hacer todas estas cosas a favor mía. El proceso del perdón es muy lindo, es un proceso donde tú te vas a rejuvenecer, es un proceso donde tú vas a conocer quién es Dios y vas a entender muchas cosas por las cuales pasan otras personas que no quieren perdonar. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no te da el querer como el hacer de perdonar, de nada te sirve a ti querer hacerlo en tus fuerzas. Realmente, para perdonar se necesita la convicción del Espíritu Santo. Se necesita que Dios ponga el querer como el hacer en tu corazón. Hay personas que dicen, voy a perdonar un día, pero no dicen voy a perdonar ya, sino algún día perdonaré. Y de pronto, a la vuelta de la esquina, se mueren sin perdonar. Es mejor que perdones todo lo que tengas que perdonar, sean cosas gravísimas, cosas pequeñas, cosas insignificantes, cosas demasiado profundas. Perdona, porque el único juez que juzga todas las causas es Dios. Yo restauro, dice el Señor, y yo habito en medio de la paz, dice el Señor, y quien me ama mi palabra guardará, dice el Señor. La historia de José, entonces vemos que José era un joven, que tenía unos hermanos que lo odiaban, que no lo querían y que tenían envidia porque José tenía sueños de revelación. Dios le hablaba por medio de los sueños y le revelaba cosas que a los hermanos de José no le revelaban y los hermanos lo detestaban y le tenían mucha rabia, mucha envidia por ese don que Dios le había dado. De hecho, la túnica que José tenía de colores significa que el ministerio de José tenía multiformes cualidades artísticas, cualidades administrativas, cualidades de ser una persona excelente en muchas áreas y que todo lo que él hacía lo hacía perfecto, que lo hacía bien, que lo hacía con excelencia, y eso atraía la envidia y el odio de sus propios hermanos. Así que tú también puedes revisar la historia de José, cómo él tuvo que vivir el escarnio, la traición de sus propios hermanos por causa de la envidia. Vamos finalizando entonces. El odio y el rencor, Dios los mira de lejos, aquellos que son orgullosos, aquellos que son arrogantes. Dios dice que Él mira desde lejos al orgulloso, pero al humilde lo exalta. Cuando nosotros tomamos la decisión de humillarnos, de aparentemente rebajarnos y doblegar el brazo y darnos por vencidos, estamos siendo sabios. El orgullo y la vanidad no le agrada a Dios. Así que, amigos, hoy hemos hablado acerca de debido al perdón y quise entrar en el detalle del sueño de revelación que tuve con esa aspa que tenía mucho aire, que me quería absorber con el niño, y entendí que lo que está operando en los aires es fuerte,
que todas las cosas que hemos vivido de pronto con mi hijo durante mucho tiempo ha sido a raíz de que hay unas potestades muy grandes en los aires que son gobiernos del enemigo, que utiliza personas, ya lo expliqué. Yo en ese edificio podía ver mucha gente de profesiones que le estaban sirviendo a una organización delictiva en diferentes formas. Entonces entendí que debido a todos los problemas que se han gestado, debido a todo lo que yo ya expliqué en algunos anteriores videos de conferencias, de temas, debido a todo lo que ha pasado y ha ocurrido, que han sido ataques frontales de Satanás contra la iglesia, contra mi hijo, contra mí, ha sido por las potestades que están manejando diferentes personas con motivaciones de ganar, con motivaciones de destrucción, con motivaciones de no rendirse, con motivaciones de acabar aún con las vidas de las personas. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no conocen el perdón, no conocen el amor de Dios y no conocen el temor a Dios. Y es por eso que yo hoy digo esta palabra de parte de Dios. Cuando no perdonas, no tienes derecho a que Dios te perdone. Cuando no perdonamos, nosotros mismos somos esclavos de esa falta de perdón. Cuando nosotros no perdonamos, los que nos perjudicamos y nos dañamos somos nosotros mismos. Así que hoy te invito, dobla tu brazo, pierde tu dignidad, como se dice, pierde tu buen nombre, pierde como tu alta estima que tú tienes hacia ti mismo, pierde todo a causa del perdón. Porque si tú perdonas, tú ganas, no pierdes, tú ganas. Así que amigos, hoy hemos hablado, es debido al perdón, es debido a que Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí. Y yo te invito, si tú quieres orar en esta hora conmigo, cierra allí tus ojos y ahí donde tú estás, no te distraigas y repite conmigo esta sencilla oración. Dios Todopoderoso, yo en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que he vivido una vida en desorden, una vida contraria a tu voluntad. Pero hoy reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sangre derramada en la cruz me perdonó de todos mis pecados. Hoy abro mi corazón para que Jesucristo entre a ser mi único Señor, mi dueño y mi Salvador por toda la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Perdona mis pecados. Hazme una nueva persona. Quiero comenzar una nueva vida en Jesucristo y quiero ser la persona que tú dices que yo debo ser. Gracias por el perdón de los pecados y gracias por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por mí. Yo te doy gracias y gracias por la redención en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 8-13 es la oración de arrepentimiento que acabamos de hacer. Te envío un abrazo fraternal desde este lugar y que la paz del Señor Jesucristo esté siempre contigo. Hasta una próxima oportunidad. A cada uno de ustedes, shalom, estimados amigos.